Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy trabajamos el tema unidades químicas de masa, pero esta vez vamos a trabajar la tercera parte, que es ya la parte de los problemas, ¿no? A estas alturas chicos, ya la parte teórica pienso que ya debes estar manejándolo sin ningún inconveniente, ¿no? Como las teorías de pesos atómicos, el cálculo de las masas moleculares, el cálculo también de los pesos fórmulas y bueno, las masas molares también, ¿no? Que es necesario, ¿no? Para el cálculo de los, en este caso, de los problemas, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar problemas acá de la práctica dirigida. Vamos a trabajarlos. Bien, vamos a iniciar entonces. Bien, vamos ahí con el primer problema que tenemos ahí. Dice, a ver, en 3 moles CH3COH me dice que existen N átomos gramos de carbono. Entonces N es, este N átomos gramos se refiere a N moles de átomos, ¿no? Eso lo sabemos bien, ¿no? Ya es una palabra que está quedando ya en desuso, ¿no? Es un término que ya no se está usando. Directamente decimos, se refiere a N moles de átomos de carbono, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis, sacando el dato ahí dice, 3 moles de la sustancia, en este caso tiene SH3COOH. Entonces me dice ahí que son N moles de carbono. En este caso se refiere a moles de átomos de carbono. A eso es que se refiere. ¿Está bien? A eso es lo que se está refiriendo. Muy bien, entonces, haciéndote recordar, esta sustancia es el ácido acético, ¿no? Acá analizando, chicos, el ácido acético está formado por 2 átomos de carbono. Acá 3 hidrógenos y 4 hidrógenos y 2 átomos de oxígeno. Esto sería para una molécula. Entonces, haciendo el trabajo en una mol de ácido acético, que es CH3COOH, ¿qué podemos decir? Mira, digo así, ¿ve? Una mol de él va a tener 2 moles de carbono. Y este análisis viene desde arriba, ¿no? Cuando yo decía, a ver, decía, en una molécula, en esta sustancia, una molécula, ¿qué cosa es lo que voy a tener? Voy a tener 2 átomos de carbono. En una de ellas hay 2 átomos de carbono. Y si se trata de una mol, va a tener 2 moles de carbono. Entonces ese es el análisis que me va a llevar a la solución del problema. Entonces yo digo ahí, hago la comparación, número de moles de ácido acético y moles de carbono. Estamos quedando que en una mol de la sustancia, hay 2 moles de átomos de carbono. Entonces, en el problema que me decía, si son 3 moles, quiere saber cuántas moles de carbono hay. Que en este caso, las moles está reemplazado por una N. Hay N moles de carbono. Y bueno, ya tengo ahí armada la regla de 3 simple. Digo, ahí N va a ser igual, sería 2 por 3 dividido entre 1, ¿no? De acá me sale que N va a ser igual a 6. Entonces N va a tomar el 6. Van a ser 6 moles de átomos de carbono, ¿no? En este caso sería átomogramos de carbono. Bien, o puedo decir 6 moles de carbono también, sin ningún inconveniente. Bien, eso ha sido, chicos, la solución del problema número 1. Vamos al siguiente problemita. Dice, ¿cuántos gramos de oxígeno hay en 63 gramos de HNO3? En 63 gramos de HNO3. Entonces, a ver, vamos a hacer el cálculo primero del peso molecular del HNO3. Calculamos la masa molecular del HNO3. Bien, está formado por un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Entonces, la masa molecular del HNO3, a ver, 1 de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno,
reemplazando la masa atómica del hidrógeno es 1, masa atómica del nitrógeno 14 y del oxígeno 16. Ahí están las cantidades. A ver, una simple suma me sale que la masa molecular del ácido nítrico va a ser igual a 63 suma. Con esto ya puedo ir a una mol, ¿no? ¿Qué digo? En una mol de amoníaco, ¿qué sucede? Ojo, pero me dice cuántos gramos de oxígeno hay. Entonces, mucho cuidado allá. Yo digo ahí, en una mol de ácido nítrico hay una masa de 63 gramos. El peso molecular expresado en gramos. Ahora, esto está formado, en una mol vamos a encontrar una mol de hidrógeno, una mol de nitrógeno y 3 moles de oxígeno. Las 3 moles de oxígeno, ¿qué masa me van a dar? Aportan una masa de 48 gramos de oxígeno, ¿no? O sea que en 63 gramos de ácido nítrico vamos a encontrar una masa de 48 gramos de oxígeno. Y con esto podemos ir a la resolución del problema y digo ahí, masa de ácido nítrico y la masa de oxígeno. Quedamos que en 63 gramos hay una masa de 48 gramos de oxígeno. Y bueno, el problema me decía en 63 gramos cuánto de oxígeno hay. Creo que el problema ha sido resuelto, ¿no? La respuesta viene a ser 48 gramos de oxígeno que hay en 63 gramos de amoníaco. Bien, pasamos al siguiente problema. Me dice el problema número 3, dice: en 440 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántas moles de moléculas hay? Ya, acá mucho cuidado con la lectura. ¿Cuántas moles, en este caso, de moléculas debe decir, ya? Hay. Bien, vamos a calcular primero la masa molecular del dióxido de carbono. Y digo ahí, masa molecular está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. 12 UMA para el carbono y 16 UMA para el oxígeno, reemplazamos ahí. Y el resultado nos sale que la masa molecular del dióxido de carbono son 44 UMA. Con eso ya puedo trabajar en una mol de dióxido de carbono. Que digo ahí, una mol de moléculas de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos. Y quiere saber en 440 gramos de dióxido de carbono cuántas moles de moléculas hay. Entonces ahí digo mol de CO2. En una mol de CO2, que sería una mol de molécula de CO2, hay una masa de 44 gramos. Ahora, ¿qué masa tengo en el problema? De dato me da 440 gramos. Quiere saber cuántas moles hay. ¿Cuántas moles hay de moléculas? Muy bien, ya tengo listo para aplicar el aspa ahí. 440 dividido por 1 sería dividido entre 44, ¿no? Y bueno, el problemita acá ha sido solucionado. La respuesta sería 440 entre 44 nos sale 10 moles de moléculas. Interesante problemita, chicos, a tener en cuenta. No te olvides que siempre nos vamos para una mol. Muy bien, acá dice, aprovechando la pregunta anterior, dice: de la pregunta anterior, ¿cuál es el número de moles de átomos de oxígeno? Entonces, nuevamente, en una mol de dióxido de carbono, digo ahí, una mol de dióxido de carbono, ¿está bien? Tiene una masa de 44 gramos, y eso lo sacamos del problema anterior. Pero ojo, una mol de dióxido de carbono está formado por una mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Entonces, la cantidad de moles de oxígeno que hay en una mol de dióxido de carbono son 2 moles de átomos de oxígeno. Bien, o sea que en 44 gramos también puedo decir que son 2 moles de átomos de oxígeno. Me dice, ¿cuál es el número de moles de átomos de oxígeno? Bien, la masa del dióxido de carbono y en este caso las moles de oxígeno. En 44 gramos tengo 2 moles de oxígeno. Y bueno, el problema, ¿cuánto me decía que tenías? Tenía 440 gramos. Quiero saber cuántas moles de oxígeno. Bien, aplicando ahí la regla de 3 simple. Sería 440 por 2 dividido entre 44. Y me sale que son 20 moles de oxígeno. Acá también pude haber comparado, a ver, ya que me salía 10 moles de moléculas. 10 moles de moléculas. Decía, en una mol hay 2 moles.
en 10 moles, ¿cuánto hay? Sería el doble, ¿no? 20 moles de oxígeno. Bueno, eso también sería otra estrategia, ¿no? Ya va a depender de cómo estés desarrollando el problema, ¿no? O resolviendo. Muy bien, chicos, pasamos al siguiente problemita. En este caso, date cuenta, seguimos trabajando, siempre nos tratamos de ubicar en una mol. Siempre hacemos ese detalle. Muy bien, vamos al problema 5. Problema interesante también dice: una medalla de plata pesa 10,8 gramos. ¿Cuántos átomos de plata contiene? Dice, ¿cuántos átomos? Y nos damos cuenta que la respuesta está con el número de Avogadro, ¿no? Bueno, sacamos, a ver, necesito el peso atómico de la plata. El peso atómico de la plata es 108 UMA aproximadamente. Y el dato me decía que la medalla tiene una masa de 10,8 gramos. Ese es el dato. Y nos vamos para una mol. Si el peso atómico o masa atómica de la plata es 108 UMA, digo ahí, una mol de plata va a tener una masa de 108 gramos. Y la cantidad de átomos sería 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. Muy bien, establezco mi relación. Masa de plata y número de átomos de plata. Masa de plata, 108 gramos. Tiene una cantidad de 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. Pero la medallita, la medalla de plata, ¿cuánto pesa? Pesa 10,8 gramos. Entonces digo ahí, 10,8 gramos, ¿qué masa va a tener? ¿Cuántos átomos hay? Perdón, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuántos átomos hay en 10,8 gramos? Es lo que me dice. Mucho cuidado ahí. ¿Cuántos átomos de plata? ¿Cuántos átomos de plata contiene, ¿no? ¿Cuántos átomos de plata contiene? ¿Y qué masa me da? Me da una masa de 10,8 gramos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ubicamos masa y por un lado ubicamos átomos. Acá que me va a salir la respuesta me va a salir en átomos de plata. Muy bien, acá ya puedo aplicar la regla de 3 simple ahí. Sería 10,8 por 6,022 por 10 a la 23 y esto dividido entre 108. Y acá los chicos hábiles rapidito dicen el 10 a la 23, le quito un 10, me queda 10 a la 22, ese 10 lo multiplico al 108. 108 con 108, chao, se va. ¿Y qué me queda? 6,022 por 10 a la 22. Acuérdate que le quité un 10 de acá. Y bueno, ahí marco la respuesta, sería 6,022 por 10 a la 22 átomos de plata es lo que va a haber, ¿no? Y en mi clave, ahí sería 6,022 por 10 a la 22 la resolución de este problemita. Muy bien, vamos al siguiente problema. Dice, si se tiene una muestra de 200 gramos de calcio, ¿cuántos gramos contiene? O sea, me está diciendo cuántas moles hay. Se refiere a moles de átomos de calcio. Claro está, ¿no? Acuérdate que gramos es moles. Moles de átomos. Resolviendo, el peso atómico del calcio son 40 UMA. Aquí es calcio por si acaso. Y de dato me da que la muestra tiene una masa de 200 gramos. Eso es lo que tenemos. Partimos, en este caso sería en una mol de calcio. En una mol de calcio, acá hay que colocar, acá sería calcio. Calcio, ahí es calcio. Nuevamente, en una mol de calcio. Hay que hacer correctamente. Entonces, a ver, regresamos al problemita. Vamos a tener, en este caso, en una mol de calcio. Bien, ahí hoy. En una mol de calcio. Tenemos una masa de 40 gramos. La masa es de 40 gramos en una mol de calcio. Y bueno, acá si es una mol de calcio vamos a encontrarnos con 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en 40 gramos de calcio hay esta cantidad de átomos de calcio. Que sería una mol, ¿no? El número de Avogadro. Pero el problema me dice 200 gramos. ¿Cuántos gramos hay? ¿O cuántas moles de átomos hay? Masa de calcio por un lado, moles de calcio por el otro lado.
En 40 gramos, ¿cuánto hay? Hay una mol de calcio, puedo decir ahí, ¿no? O esta cantidad de átomos. Va a depender también de la clave, ¿no? Si la clave tú ves que está trabajando con el número de Avogadro, entonces vas a tener que usar este número. De lo contrario, moles directas, ¿no? Una mol de calcio es 40 gramos. Ahora me dice en 200 gramos cuántas moles o cuántos átomogramos hay, ¿no? Y bueno, ahí haciendo un esfuerzo mental sería 200, prácticamente 200 entre 40. Me sale 200 entre 40, 5 moles de átomos de calcio, que es equivalente a 5 ATG. Y hacerte recordar que esto ya no se usa, ¿no? Ya no se está usando, ¿no? Pero bueno, valga la aclaración ahí, chicos, que es el equivalente a lo que se usa hoy en día, ¿no? 5 sería mi respuesta ahí. Y marcamos la clave correcta. Muy bien, vamos al siguiente problemita. Dice, ¿cuántos átomos hay en 400 gramos de carbonato de calcio? Me está hablando de 400 gramos de carbonato de calcio. Entonces, a ver, partimos ahí, calculamos el peso fórmula del carbonato de calcio. Eso te digo porque él no es una molécula, ¿no? Él no es una molécula. Entonces digo ahí, peso fórmula del carbonato de calcio sería un calcio, un carbono y 3 oxígenos. Calcio 40, carbono 12, oxígeno 16, ya tenemos ahí. Sería 100 UMAS. 100 UMAS. Y bueno, en una mol de CaCO3, que sería el carbonato de calcio que hay, en una mol de CaCO3 va a tener una masa de 100 gramos. Pero me dice cuántos átomos hay. Entonces yo quiero saber, a ver, si yo tuviera en este caso solamente esta fórmula química de cuántos átomos está formado. De un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿de cuántos átomos está formado? De 5 átomos, ¿no? 3 de oxígeno, 1 de carbono y 1 de calcio. Y si se trata de una mol de él, ¿cuántas moles de átomos va a tener? 5 moles de átomos. Y claro, la masa es de 100 gramos, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, ¿eh? Una mol de carbonato de calcio va a tener 5 moles de átomos, ¿no? 3 de oxígeno, 1 de carbono y 1 de calcio. Entonces, hago mi relación ahí. Moles de átomos y por el otro lado la masa, ¿no? 5 moles de átomos es lo que tiene una mol de carbonato de calcio. Siempre trabajamos para una mola. 5 moles de átomos es lo que tiene. Y esas moles de átomos tienen una masa total de 100 gramos, ¿no? O puedo decir también en 100 gramos de carbonato de calcio hay 5 moles de átomos. Muy bien. Ahora, el problema me decía, tenemos 400 gramos. Quiere saber las moles de átomos. Y prácticamente el problema está resuelto. Bien, hacemos el aspita 400 por 5 ahí. Dividido entre 100, ¿no? Lo dividimos entre 100. Y esto de acá, a ver, va a ser igual, haciendo ahí un esfuerzo mental. Acá le saco 0, 0, se van. Y 4 por 5, 20 moles de átomos. Pero acá yo hago una aclaración. ¿Qué tal si me pedían con el número de Avogadro? Y tú sabes que una mole es 6,022, ¿no? Por 10 a la 23. Pero si son 20 moles, ¿qué hago? Multiplico el 20 por el número de Avogadro. Y me saldría ahí, me va a salir 120,44 por 10 a la 23. Y bueno, la respuesta va a depender de la clave también. Haciendo un ajuste acá, corro la coma hacia la izquierda. Y ya no voy a tener 10 a la 23, ¿no? Voy a tener 10 a la 25, hasta el 1,2 acá. 1,2 por 10 a la 25. Esto de acá hay que practicarlo, chicos, ¿ah? Muy bien. Esto de acá sería la resolución del problema número 7. Vamos al problema número 8. Dice, halla la masa de 12,046 por 10 a la 23 moléculas de benceno. Quiere la masa de todas estas moléculas de benceno. Y nuevamente, chicos, partimos para una mol, pero para eso sacamos el peso molecular o masa molecular del benceno. Bueno, sería 6 carbonos, 6 hidrógenos. 6 por 12 más 6, ¿no? Que sería, a ver, la masa atómica del carbono sería 12 UMA y del hidrógeno 1 UMA. De cada uno hay 6. 6 por 12, 72 más 6, entonces ya tenemos la masa molecular del benceno,
que sería 78 UMAS. Ahora sí, vamos para una mol. En una mol que digo ahí, una mol de benceno va a tener una masa de 78 gramos, ¿no? Y la cantidad de moléculas que hay en una mol sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué cantidad de moléculas tengo? Tengo esta cantidad y quiero saber su masa. Entonces establezco la relación moléculas de benceno y la masa, ¿no? Esta cantidad de moléculas, que son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, tiene una masa, me dice, de 78 gramos. Pero en el problema hay una cierta cantidad de moléculas, ¿no? Que son 12,046 por 10 a la 23. Ahí está. Quiere saber su masa. Y acá mira, los chicos que son muy hábiles ya se dieron cuenta que esto es el doble, ¿no? Aproximadamente esto es el doble, ¿no? Entonces acá el resultado también va a ser el doble, ¿no? Bueno, ya, a ver, aplicando el aspa sería 78 por 12,046 por 10 a la 23, dividido entre 6,022 por 10 a la 23 también. A ver, acá 10 a la 23 con 10 a la 23 se va. 12,046 entre 6,022 aproximadamente es 2, ¿no? Es la mitad, 2. Y sería 78 por 2. Y nos sale 156 gramos de benceno, que sería la masa de esta cantidad de moléculas que nos da el problemita. Muy bien, chicos, como ves, todo es cuestión de practicar, chicos. Todo es práctica. Casi los problemas en este caso han tenido una similitud. Te das cuenta que siempre trabajamos para mol. Acá casi no hay muchas fórmulas que aplicar. Todo se hace razonadamente, pero eso sí, teniendo en cuenta las teorías que se te ha dado anticipadamente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Conocer qué es el mol, su valor, 6,022 por 10 a la 23. Saber calcular, ¿no? Saber calcular, en este caso, la masa molecular, ¿no? Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Chao.